Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis. Bienvenidos todos y esperamos de que esta enseñanza sea de mucha bendición. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Porque concluimos Apocalipsis capítulo 11 en el versículo 14, diciendo que el segundo ay pasó, refiriéndose a la sexta trompeta, y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Ya? Cuando nos referimos al segundo ay, recordemos de que es una serie de tres ayes, ya tres expresiones de angustia, de dolor, que son mencionados en el libro de Apocalipsis, anticipando el dolor, el quebranto y el juicio que va a caer sobre la tierra en la segunda parte de la gran tribulación. Y ahí encontramos la sexta trompeta, ¿no es cierto?, que corresponde al segundo ay, y el tercer ay, que va a corresponder a la séptima trompeta, que incluye además 7 copas de ira, ya que las vamos a ir viendo de aquí en adelante. Hoy vamos a ver el capítulo 11 de los versículos 15 al 19 y luego vamos a estudiar el capítulo 12. ¿Ya? El título, si pudiéramos dar un título al mensaje de hoy, sería El comienzo del fin. Porque aquí comienza ya una serie de últimos juicios relativos a la segunda mitad de la gran tribulación, los 3 años y medio últimos. Recordemos que la tribulación dura 7 años. 3 años y medio en la primera mitad, 3 años y medio corresponde a la segunda mitad. Y ahí estamos en este momento, ¿ya? Donde se va a desarrollar la séptima trompeta y se van a derramar las 7 copas de ira. También a este último periodo se le llama la gran tribulación. También a este último periodo se le llama el día de la ira de Satanás, como también el día de la ira del Hijo de Dios. Por lo tanto, es un tiempo muy intenso, mucho más que los 3 años y medio primero, un periodo de mucha angustia, de mucha persecución para el pueblo de Israel particularmente, así como también para los gentiles que se han convertido y que en su gran mayoría a esta altura ya han sido martirizados por la oposición de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Así es que vamos directamente al texto, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 14 dice: el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Versículo 15 de Apocalipsis capítulo 11 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Antes de continuar, me gustaría que orásemos. Vamos a orar y luego vamos a continuar con la enseñanza de hoy. Padre Celestial, te agradezco por este tiempo que podemos apartar en estudiar tu santa palabra. Rogamos, al igual que el salmista, que abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y a través de tu palabra podamos ser edificados, podamos ser exhortados y podamos ser desafiados a estar en un compromiso y en una consagración mucho más seria y más profunda en tu servicio. Guíanos en este estudio y bendice esta enseñanza, que sea de mucho provecho para todos los que estamos acá, como también para todos los que con los que se va a compartir este sermón. Te alabamos, te bendecimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, es interesante lo que vemos acá en el versículo 15. Habla del séptimo ángel. Recordemos que las trompetas son tocadas por ángeles y estas trompetas desatan juicio sobre la tierra, ¿ya? Y corresponden a la segunda mitad de la gran tribulación. Dice también que hubo grandes voces en el cielo, ¿ya? Ahí se refiere a que muchas personas, ¿verdad?, celestiales, tanto mártires que ya han partido de la presencia del Señor a estas alturas, como también ángeles, como también los 24 ancianos y otros seres también que están allí
dieron grandes voces al Señor para anunciar lo que se viene en adelante. Y ellos decían, y esto es interesante lo que vamos a ver acá, porque dice los reinos del mundo. Es interesante porque en el original literalmente dice el reino del mundo. Y esta es una clara referencia al reino milenial, al reino de Cristo. Se está 3 años y medio anticipados, se está anunciando el reino del Señor. De hecho, el lenguaje que utiliza Juan acá es muy interesante también, porque luego dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No sé si nota algo interesante aquí. Una simple lectura, uno pasa por alto muchas cosas, pero si uno lo analiza, ya uno podría hacerse la pregunta, ¿por qué dice han venido en tiempo pasado? ¿Verdad? Siendo que todavía faltan 3 años y medio para que termine la segunda mitad de la tribulación y pueda comenzar definitivamente el reino milenial, que va a ser un reino literal del Señor Jesucristo sobre la tierra, prometido en el Antiguo Testamento. Bueno, esto es una expresión gramatical y es una expresión que tiene el nombre de prolepsis. En la gramática, una prolepsis es cuando se expresa algo futuro, ¿ya? Expresado en presente como algo seguro y firme. ¿Ya? Cuando se anticipa algo, ¿no es cierto?, que va a suceder aún en el futuro, pero es expresado como algo presente, ¿ya? Como algo que ya está ocurriendo. ¿Ya? Cuando nosotros declaramos, ¿verdad?, Cristo reina, es porque Él, ¿no es cierto?, va a reinar en el milenio, pero Él ya está reinando, ¿no es cierto?, por lo menos en nuestros corazones. O cuando expresamos algo futuro, pero como algo ciertísimo, como algo seguro que ya está sucediendo, que ya está ocurriendo, ¿verdad? Cristo venció definitivamente a Satanás y sus demonios en la cruz del Calvario. Bueno, Él por supuesto los venció al resucitar, pero los va a vencer en forma completa, ¿verdad?, al final de los tiempos. Pero nosotros lo expresamos de manera en tiempo presente, ¿no es cierto?, y en forma radical. Bueno, esto es lo que está pasando aquí, cuando Juan dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ellos están expresando, estas multitudes celestiales están expresando algo seguro, algo cierto, ¿verdad?, que va a ocurrir ya en el futuro, pero que ellos ya lo están declarando, lo están estableciendo como algo cierto en este momento. Luego añade, ¿verdad?, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, su reino jamás tendrá fin. ¿Ya? Y hay muchas profecías al respecto en cuanto a esto. Por ejemplo, en Isaías, voy a leer, ya si no alcanza a leer, lo puedes anotar o después puedes repasar el video. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, ya de Isaías 9, 6 al 7, dice la palabra aquí del Señor. Porque un niño nos es nacido. Obviamente esto es una profecía mesiánica en relación a Cristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Va a ser un reino global, ¿no es cierto? Va a ser un reino mundial. Dice que no va a tener límite. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ya este también es una prolepsis. Cuando dice desde ahora, ¿no es cierto?, está hablando de algo seguro, algo cierto, que está decretado que así va a suceder. Desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otro pasaje también lo vemos en Daniel capítulo 13. Perdón, Daniel capítulo 7. Daniel no tiene 13 capítulos, tiene solo 2. Así que Daniel capítulo 7, versículos 13 en adelante. ¿Ya? Daniel capítulo 7, dice el versículo 13 en adelante. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Todo esto nos da una certeza, una seguridad absoluta de que la historia, ¿verdad?, de la humanidad ya está determinada por el Señor Jesucristo. Él va a terminar la historia humana reinando sobre la tierra para siempre, o sea, por 1000 años, y sobre el universo para siempre. También miren lo que dice el versículo 27 del mismo pasaje de Daniel 7. Y dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, esto se refiere a Israel, porque Cristo va a reinar a través de su pueblo Israel, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Eso hace referencia a nosotros. Vamos a servir y obedecer al Señor para siempre. ¿Ya? Una tremenda esperanza de saber de que la historia está firme y está segura. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto nos da esperanza, nos da confianza y nos da el gozo de saber de que Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, pasemos al versículo 16 de Apocalipsis, capítulo 11. Diciendo el versículo 16, dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron. ¿Ya? Los 24 ancianos, recuerden que representan a los creyentes neotestamentarios. Ya establecimos de que no corresponde a ángeles, también establecimos que estos 24 ancianos no tienen que ver con la nación de Israel, sino que tiene que ver con la iglesia. Por lo tanto, estos 24 ancianos representan a todos los creyentes desde el Señor Jesucristo hasta el momento del arrebatamiento. Probablemente dentro de estos 12 ancianos se encuentran los 12 apóstoles, ¿ya? Y probablemente también dentro de estos 24 ancianos se encuentra el apóstol Pablo, Bernabé y otros creyentes destacados quizás a través de los siglos. Pero lo que es destacado en este versículo es que estos personajes adoran al Señor. Ya dice el versículo que se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. ¿Ya? Este es el propósito eterno y permanente, ¿no es cierto?, de Dios para la humanidad, que adoremos al Señor. ¿Ya? Por eso el hombre, el ser humano, fue creado para adorar a Dios. El hombre fue creado como un adorador. Por eso, hermano, es que es tan importante siempre estar dispuestos y siempre estar motivados de alabar y adorar el nombre del Señor. Ya es algo que debe nacer de manera espontánea en nuestros corazones, es algo que debe producirse de manera natural en nosotros. El siempre estar alabando y adorando el nombre del Señor, porque para eso fuimos creados. ¿Ya? Mira, por favor, acompáñame a Juan capítulo 4, versículo 23. Cuando el Señor tuvo una charla en Juan capítulo 4 con una mujer de dudosa reputación, la mujer samaritana, ¿ya?, le expresó el propósito último y final, ¿no es cierto?, y permanente que Dios tiene con la humanidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que Dios desea de la humanidad? Bueno, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Ya? Bueno, este es el anhelo, el deseo que Dios tiene para con nosotros, que Dios tiene para con la humanidad. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el Antiguo Testamento había todo un ritual para servir y adorar al Señor. Sin embargo, después que Cristo murió y resucitó, una vez que el velo es roto, ¿verdad?, y abierto para que podamos tener libre acceso a la presencia del Señor, en este tiempo Dios permite que cada uno de sus hijos, cada uno, ¿verdad?, de sus redimidos pueda entrar a la presencia del Señor y adorarle en alabanza y en consagración al Señor. Así que este es un privilegio, ¿verdad?, que Cristo ganó con su muerte en la cruz y logró, ¿verdad?, obtener a través de su resurrección. La adoración, hermanos, es el propósito final que Dios tiene para con la humanidad. Es un propósito permanente en nuestras vidas. Existimos para adorarle.
No existimos, hermanos, para ser felices, no existimos para estar sanos, no existimos para estar cómodos, no existimos para no tener problemas, no existimos para pasarlo bien, no existimos para estar tranquilos, no existimos para no tener problemas, no existimos simplemente para pasar en esta vida temporal. Existimos, nuestra existencia se basa en que el propósito de Dios para nuestras vidas es adorarle. Ya, adorarle en todos los sentidos posibles, adorar su glorioso nombre. Bueno, dice el versículo 17, continuemos, dice verso 17, diciendo, ¿cómo adoraban al Señor? ¿Ya? ¿Cómo expresaban su adoración al Señor estos 24 ancianos? Bueno, diciendo, te damos gracias. Bueno, detengámonos ahí un minutito, porque una de las maneras que Dios le agrada que le adoremos es a través de la gratitud, ya, a través de las acciones de gracias, a través de nuestros testimonios de alabanza, a través de expresar públicamente ante otras personas lo grande que Dios ha sido en nuestras vidas. ¿Cómo vemos que estos 24 ancianos adoraban el nombre del Señor? Bueno, en primer lugar, dándole gracias al Señor. Dice, verso 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ya en gramática, este has reinado es un aoristo ingresivo. Es decir, literalmente está diciendo aquí, has comenzado a reinar. Ya, porque vemos acá en esta segunda parte de la gran tribulación que a través de los últimos juicios que se van a desarrollar, Dios toma el control. Es como se dice coloquialmente, Dios toma el sartén por el mango. Es decir, Dios toma el toro por las astas. Es decir, Dios toma el control de la situación. De aquí en adelante, Dios dejó en su paciencia que los gentiles hicieran y deshacieran. Pero aquí, Dios ya interviene de una manera directa y de una manera intensa para tomar el control y preparar la humanidad, purificar el pueblo de Israel y preparar todo para que en 3 años y medio más tarde Él venga a esta tierra y comience a reinar, literalmente desde Jerusalén. ¿Ya? Eso es lo que vemos acá, y por eso estos 24 ancianos están adorando al Señor y dándole gracias. Ahora bien, dice el versículo 18, y se airaron las naciones. Esta declaración de los 24 ancianos de que Cristo ya está reinando, ya comenzó a reinar, ya tomó el control de la historia humana, tomó el control de las cosas, produjo 2 reacciones. Primero, alabanza y adoración de parte de sus hijos, pero también enojo de parte de las naciones paganas. Dice, verso 18, y se airaron las naciones. ¿Ya? Bueno, así reacciona el mundo. Cuando Dios toma el control, el mundo se enoja. ¿Y por qué? Porque a la gente le gusta tener el control. ¿Ya? Es más, a nosotros mismos muchas veces nos gusta tener el control de las cosas. Y cuando nos sacan, ¿no es cierto?, ese control, ¿qué pasa? Nos enojamos. ¿Ya? Mucha gente se ha estado muy frustrada y muy enojada durante esta pandemia porque algunos sienten que les han quitado el control. Algunos sienten, ¿verdad?, que las autoridades o las organizaciones mundiales, ¿no es cierto?, nos han quitado el control. Pero en realidad un creyente genuino, un creyente que confía en el Señor, está confiado. No se desespera ni se enoja. ¿Y sabe por qué? Porque un creyente que tiene a Cristo en su corazón sabe, está pero completamente seguro de que finalmente el que tiene el control no son los gobernantes, no son las organizaciones mundiales, el que tiene el control es el Señor. Ahora, nos podemos quejar quizás porque nos quitan ciertas libertades y a veces sentimos que esas libertades son un derecho, ¿verdad?, que nos merecemos. Pero en realidad, si nosotros tomamos una perspectiva espiritual, no merecemos nada, somos salvos por pura gracia. Sin embargo, el que merece tener el dominio y control de todas las cosas es el Señor. Así es que en cualquier circunstancia, aún incluso si nos quitan la vida, ¿qué importa? Dios tiene el control. Finalmente vamos a estar con el Señor y Él tiene el control de todas las cosas. Así que no seamos tan egoístas ni tan soberbios pensando en que nosotros debemos o tenemos que tener el control de las cosas. Pase lo que pase, en tiempos de persecución, en tiempos de restricción, en tiempos de pobreza o de angustia, en tiempos de recesión o en tiempos de pandemia,
No importa, hermano, confiemos en el Señor, Dios tiene el control. ¿Ya? No nos preocupemos tanto por nuestra vida ni por nuestra salud, esas son cosas pasajeras. Nuestra salud, buena o mala, en realidad a la luz de lo eterno da lo mismo. Escucha lo que estoy diciendo. Nuestra salud, sea buena o sea mala, a la luz de la eternidad, da lo mismo. Si al final, ¿de quién dependemos? ¿Quién tiene el control? Del Señor. Por lo tanto, no nos amarguemos ni nos aflijamos tanto por las restricciones o por las enfermedades o por los peligros o por las persecuciones o por las conspiraciones que puedan haber a nuestro alrededor. Más bien, aferrémonos del Señor. Despreocupémonos de las cosas de este mundo y confiemos en el Señor. Volquémonos a su palabra y llenémonos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra del Señor. ¿Ya? Y dejemos de lado tanta información y tanta conspiración y tanta angustia y tanto problema. Dejémosle eso para el mundo, para los mundanos, para los catos y cuntas. Los catos y cuntas se angustian y se afligen. Nosotros como creyentes, cualquiera sea las circunstancias, alabamos y damos la gloria al Dios de los cielos. Ahora, el mundo se enoja. Dice, se airaron las naciones, dice el verso 18, y tu ira ha venido. ¿Ya? Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Según el Salmo 24, 1 y 2, la tierra es del Señor y toda su plenitud. Él es el dueño y Él es su creador. ¿Ya? Él es el que tiene el control de todo porque a Él le pertenece todo. Ya sea que la tierra pase por sequía, o pase por inundaciones, ya sea que la tierra pase por terremotos, o pase por hambres y pestes, ¿verdad? Al final y al cabo, todo le pertenece al Señor. Y en Él nos refugiamos y en Él confiamos. Sin embargo, ya Dios va a juzgar a aquellos que han querido tomar el control de la tierra para sí mismos. Aquellos que de alguna manera, ¿verdad?, ofenden a Dios, de alguna forma, ¿verdad?, lo ofenden menospreciando la creación que Dios nos ha dado. Bueno, finalmente Dios los va a destruir. Finalmente, ¿verdad?, Dios va a destruir a aquellos impíos que menosprecian su creación. Ahora, el versículo 19 nos muestra algo tremendo. Tremendo. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y el templo, dice, se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Ya? Esto es interesante. Porque vemos en primer lugar que el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Ya? El templo original no está aquí en la tierra y nunca ha estado aquí en la tierra. El templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, ¿verdad? E incluso algunos piensan de que durante la tribulación va a haber otro templo que va a ser construido aquí en la tierra. Todos ellos son copias, ¿ya? Son copias del verdadero templo original que está en el cielo, no está aquí en la tierra. Miren lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 5. Ya, aquí en Hebreos, el autor de este libro está hablando justamente aquí acerca de este templo celestial. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas, que luego iba a hacer en el tabernáculo y luego en el templo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este modelo se refiere al templo original, ya al templo que está en los cielos, en la presencia del Señor. Ya este templo se refiere al santuario celestial. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, ya el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en
los cielos. Y luego dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este tabernáculo que edificó el Señor y no el hombre y que está en el cielo es el modelo que Dios le mostró a Moisés para que Moisés erigiera el tabernáculo y luego, ¿no es cierto?, sirvió como modelo para que luego David planificara y Salomón edificara finalmente el templo allá en Jerusalén. ¿Ya? Luego de ahí se tomó el modelo para reconstruir el templo de Zorobabel, allá de Ageo y de Zacarías, y de ahí luego se tomó el modelo para volver, ¿no es cierto?, a reedificar el templo de Herodes. ¿Ya? Y seguramente si es que hubiera un templo durante la tribulación, también se va a tomar desde allí el modelo. ¿Ya? Con el patio, ¿no es cierto?, de los gentiles, con el lugar santo, con el lugar santísimo y con todos los elementos que contiene. El arca del pacto, la menora, ¿verdad?, la lámpara de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición, el altar de bronce y, ¿no es cierto?, el altar de el incienso. Por lo tanto, ya aquí vemos que este altar, o sea, este templo que está en los cielos, queda visible de alguna manera para la humanidad. ¿Se acuerdan cuando Dios mostró este modelo a Moisés por primera vez? Lo hizo en el monte. ¿Se acuerdan dónde? En el monte Sinaí, cuando les entregó las tablas de la ley. ¿Ya? ¿Y qué hubo, no es cierto, en ese monte cuando Dios se manifestó a Moisés? Lo mismo, truenos, relámpagos, ¿no es cierto? Ruido estrepitoso. Ya, bueno, de la misma manera vemos acá que ocurre una vez que este templo es mostrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el templo original, ya dijimos, es celestial, está en los cielos, y del cual todas las demás son copias, copias temporales y terrenales. Ahora, lo interesante acá es que este templo se veía desde la tierra. Dios de alguna manera permitió ya que la humanidad pudiera observar esto. Ahora, luego es interesante lo que dice, y el arca del pacto se veía en el templo. Esto también es interesante porque en el Antiguo Testamento solamente del arca se veía las varillas que sobresalían, dice la Escritura, sobresalían hacia afuera, hacia el lugar santo, desde el lugar santísimo. Era lo único que se veía, porque el arca en sí no se veía. ¿Ya? Y el arca representaba la presencia de Dios y el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Recuerda que ahí se guardaba el maná, ahí se guardaba la vara de Aarón y ahí también se guardaba, ¿no es cierto?, las tablas de la ley, como también una copia del Pentateuco. Bueno, esto representaba la presencia de Dios y el pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Así que cuando dice aquí que el arca de su pacto se veía en el templo, ¿no es cierto?, que Dios mostró para que pudiese verse, ya, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo, lo que está pasando acá es que Dios está confirmando, está mostrando, ¿no es cierto?, y haciendo evidente su pacto. Ya está mostrando su pacto, ¿no es cierto?, a la humanidad, diciendo, yo me comprometí con la nación de Israel a cumplir mis promesas. Bueno, este es un fuente argumento, por si acaso, para aquellos que tenemos una postura premilenial acerca de las cosas futuras, ¿ya? Y aquellos que también creemos en las dispensaciones. Porque una de las bases sobre las cuales se sustenta el dispensacionalismo y el premilenialismo, ya, es que Dios todavía no ha cumplido todos los pactos con la nación de Israel y los va a cumplir en el futuro. ¿Ya? Y aquí estamos viendo cómo Dios comienza a cumplir con ese pacto. ¿Ya? Entonces, este es un pasaje bien importante en términos teológicos porque marca, ¿no es cierto?, un evento, un elemento importantísimo para establecer cómo Dios en el futuro va a comenzar a cumplir literalmente con sus pactos que hizo a la nación de Israel, los pactos incondicionales que Dios hizo con la nación de Israel. Por eso es que nosotros no creemos ya que el milenio es algo alegórico o algo simbólico, sino que creemos que el milenio es algo literal, pues es necesario que ocurra para que Dios cumpla con sus pactos a la nación de Israel. Ahora, esto de los
terremotos, o sea, de los relámpagos, los truenos, ¿verdad? Y el terremoto, como ya dije, algo similar sucedió en el monte de Sinaí, cuando Dios reveló a Moisés su pacto para con Israel y le mostró el templo celestial como modelo del tabernáculo terrenal que él tenía que edificar. Entonces no es extraño que ahora que Dios está haciendo visible nuevamente su tabernáculo, su templo celestial, y más todavía mostrando el arca del pacto que antiguamente no era mostrado a la gente, haya todo este tipo de cataclismos, ¿verdad? Y de señales portentosas. ¿Ya? Un hermano hace un momento atrás nos comentaba de que allá en el sur habían truenos y relámpagos, ¿verdad? Bueno, imagínense algo tan potente y tan poderoso como eso, pero a nivel global, a nivel mundial, ¿ya? En todo el globo terráqueo. Tremendo. Pasemos ahora al capítulo 12, por favor. Ya pasemos al capítulo 12, versículo 1. Aquí vamos a ver la mujer, su hijo varón y el dragón. Tres personajes que el apóstol Juan nos deja muy bien definido en este capítulo. Ya el capítulo 12 comienza un nuevo interludio, comienza una nueva pausa en el desarrollo de los eventos cronológicos para introducirnos a tres personajes que son muy importantes de aquí en adelante. ¿Ya? Después, incluso más adelante, en el capítulo 13 y en adelante, el capítulo 14, vamos a ver un cuarto personaje. Pero aquí nos vamos a concentrar en tres personajes que el apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, nos quiere mostrar, bajo inspiración del Señor, por supuesto, de lo que él vio. ¿Ya? Nuevamente, junto con otras porciones del libro de Apocalipsis, Juan hace una pausa. Ya recordemos que estas pausas es como cuando uno va caminando, ya por un sendero, ¿ya? Y se detiene para mirar a su entorno, ¿ya? Y observar, ¿no es cierto?, el panorama, la perspectiva de donde uno está, de tal manera de no perderse en el camino. Bueno, eso es lo que está haciendo Juan. Se detiene para puntualizar, para especificar o para dar perspectiva ya a lo que está sucediendo. Aquí en el capítulo 12, ya hasta el capítulo 14, nuevamente hay una pausa larga donde Juan nos va a presentar algunos personajes y algunos eventos importantes que van a ocurrir durante estos segundos 3 años y medio que vienen de aquí en adelante, ya la segunda parte de la gran tribulación. Veamos el versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal. ¿Ya? Cuando dice así, una gran señal, en un libro que es profético y que es una visión, básicamente hace referencia a una visión simbólica, extraña, grandiosa e importante para Juan. De hecho, la palabra gran en el idioma original griego también puede ser traducido como algo extraño, como algo grande, fuera de lo normal. Por lo tanto, cuando dice Juan una gran señal, hace referencia a una visión simbólica extraña. Ya algo que era extraño, algo que era fuera de lo habitual y de lo que hasta aquí Juan estaba escribiendo. ¿Ya? Y vamos a ver acá que esta visión simbólica extraña es una visión grandiosa, ya imponente e importante, no solo para Juan, sino también para el pueblo de Israel, para el pueblo de Juan, del apóstol Juan, ya para la nación de Israel. Y dice allí que en esta señal aparecieron algunos personajes importantes. Dice, nuevamente el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, ya vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ya, y aquí, en este capítulo, más que en ningún otro capítulo de la Biblia, es donde se forma una gran divergencia teológica. ¿Ya? Es increíble la divergencia teológica que se produce al interpretar los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, ¿ya? Y hasta el 16 en realidad. ¿Ya? Aquí es donde mayormente se van a manifestar las tendencias teológicas como el amilenalismo, el postmilenalismo o el premilenalismo, que es el que nosotros abrazamos como doctrina. ¿Ya? Y muchos interpretan de diferentes formas estos personajes. ¿Ya? Así que uno de los capítulos probablemente más importantes, ¿ya?, de la Biblia a nivel teológico, ya que marca grandes diferencias. Algunos, por ejemplo, interpretan la mujer como la iglesia, ¿ya?
Otros interpretan Israel como la historia de la lucha entre el bien y el mal. ¿Ya? Y la verdad es que hay una divergencia teológica tremenda en este capítulo. Ahora, según nuestra visión interpretativa, ya según nuestra exégesis literal, normal de la escritura, vamos a ver claramente que esta mujer se refiere a la nación de Israel. ¿Ya? No tiene que ver ni con los gentiles, no tiene que ver ni con la iglesia, ¿ya? Ni espiritual, ni universal, ni verdadera, ni local. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no va a estar durante este tiempo. Recordemos que la iglesia fue arrebatada 3 años y medio antes en el rapto. Por lo tanto, esta mujer tiene que ser la nación de Israel. Ya varias partes a propósito en la escritura, ya Israel es mencionado como la mujer, ya como una mujer. La iglesia siempre es mencionada como la novia, como la esposa, pero Israel muchas veces es mencionado como una mujer. Luego dice vestida de sol, es decir, cubierta y vestida del Mesías, el sol de justicia, que hasta este momento está comenzando a brillar en el corazón de muchos judíos que se han convertido durante la tribulación por el testimonio de los 144.000 y de los 2 testigos, que ya los vimos en estudios anteriores y que los vamos a ver después más adelante también. Dice, con la luna debajo de sus pies. La luna tiene que ver con el sustento de Dios, de sus pactos y su relación de adoración, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel hacia Dios. Ya, los pactos y la adoración. La luna era muy usada por los judíos para marcar sus fiestas solemnes. De hecho, la luna nueva, siempre en la luna nueva, ellos adoraban al Señor de una manera especial. Esto Dios mismo lo había establecido así. Y aún desde el Génesis, las luminarias fueron establecidas para marcar los tiempos. Bueno, la luna debajo de sus pies hace referencia a eso. Ya hace referencia a cómo, ¿verdad?, Israel está sustentada por los pactos con Dios y tiene un sustento de relación con su Dios a través de la adoración. Y luego dice, por supuesto, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Obviamente esto se refiere a las 12 tribus de Israel. ¿Ya? Por si acaso esto no es una referencia a María. Algunos incluso han interpretado, ya la interpretación alegórica interpreta a la mujer como la Virgen María. Ya, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad. Incluso algunos la han interpretado con Sefiramis, ya la esposa de Nimrod, ya donde comenzó la idolatría en este mundo. Ya más adelante vamos a ver también que hay otros personajes como la Gran Ramera y otros personajes que también son muchas veces muy mal interpretados. Por eso, hermano, es que es tan importante la teología. Muchas veces la menospreciamos. A veces decimos, no, la teología, ¿no es cierto?, no es importante. Bueno, sí es importante porque es la que nos ayuda a entender el marco sobre el cual nosotros debemos interpretar la Escritura. Ya, nuestra doctrina es importante. Dios nos enseña que debemos tener cuidado de la sana doctrina, cuidar la sana doctrina, porque de esa manera nos mantenemos sanos, ¿no es cierto?, en nuestra exégesis y en nuestro estudio de la palabra. Ahora bien, estas 12 estrellas, por supuesto, tienen que ver con las 12 tribus de Israel, porque aquí está hablando de la nación de Israel, ¿ya? Y lo vamos a seguir confirmando en el estudio más adelante. De hecho, el versículo 2 de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 2, dice, y es que esta mujer estaba encinta, estaba embarazada, y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Ya, dolor y angustia de parto se refiere a la maldición y la profecía dada a Eva, allá en el huerto, después de la caída. ¿Ya? Y es un anticipo del conflicto final que va a haber, ¿no es cierto?, entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Miren lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo. El versículo 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y luego dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y vamos a ver que este hijo varón hace, por supuesto, referencia al Señor Jesucristo. Ahora, volvamos al versículo 9. Volvamos al versículo... ¿dónde me quedé? Me perdí. Ahí está. Volvamos al versículo 2 y mantengámonos ahí en el versículo 2 y vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 16.
Nuevamente repito, si no alcanzas a encontrar la cita, pon atención y después lo buscas. En Génesis 3, ya, versículo 16, dice, y a la mujer dijo, esto es después de la caída, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya, una de las maldiciones, una de las consecuencias del pecado que Dios dejó a la mujer fue el dolor en el parto. Pero mira además lo que dice el versículo 15 de Génesis 3. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, ¿ya? Y tú le herirás, la simiente de Satanás, en el calcañar. Esta es una profecía, ya, acerca del conflicto que va a haber entre el anticristo y Jesús durante la tribulación. ¿Ya? Jesús, por supuesto, es la simiente de la mujer. ¿Ya? Jesús es la simiente de la mujer porque nació a través de la Cristo llegó a este mundo por medio de la nación de Israel. ¿Ya? Cristo fue un israelita. Y de esa manera, ¿no es cierto?, Cristo llegó a este mundo en su encarnación allá en Belén de Judea, en Belén Éfrata. Pequeña, ¿no es cierto?, para estar entre las ciudades de Israel, pero grande porque Dios la escogió para traer, ¿no es cierto?, a su Hijo a este mundo. Y la simiente de la serpiente, la descendencia directa que va a entrar en conflicto con Jesús, es básicamente lo que vamos a ver en unos minutos más, en un estudio más adelante, que tiene que ver con el anticristo. Ya el anticristo es la simiente de la serpiente. Es en quien se va a de alguna manera concentrar, ¿no es cierto?, toda la estrategia de Satanás para intentar derrocar el gobierno y el reino de Dios. ¿Ya? Y de alguna manera él va a intentar, infructuosamente por supuesto, ¿no es cierto?, hacerse del reino, ¿ya? Llegar a una posición de autoridad. No lo va a lograr, por supuesto, porque el mismo Señor con su espíritu lo va a destruir, ¿ya? Pero allá en Génesis, ya, aunque no lo creamos, Génesis ya es un libro profético, porque está de alguna manera anticipando este conflicto que va a ocurrir, ¿no es cierto?, acá en Apocalipsis capítulo 3 en adelante. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 12, volvamos a nuestro texto, dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón. Ya vamos a ver que este gran dragón se refiere a Satanás. Ya, por ejemplo, en el versículo 9 lo confirma. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la de Génesis 3, ya, que se llama Diablo, calumniador, y Satanás, que es el adversario literalmente, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ya, sus demonios. Volvamos al versículo 3. Dice, he aquí un gran dragón, escarlata. ¿Por qué escarlata? Básicamente rojo intenso, porque está cubierto de sangre inocente, ¿ya? Y porque está lleno de ira. Por eso es que es visto por Juan en esta gran visión como un dragón escarlata. Y a propósito, dragón en la Biblia probablemente hace referencia al Leviatán, ya, una especie de cocodrilo gigante, ya, que desde la antigüedad existió y que vemos en el libro, principalmente en el libro de Job, ¿ya? Ahora, este gran dragón, que hace referencia a Satanás, esa serpiente antigua de allá del Génesis capítulo 3, escarlata, dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Si tú lees el libro de Daniel, vas a entender muy bien a qué se refiere esto, ¿ya? Y no es tan complicado de entender. Básicamente se refiere a que 10 poderes mundiales sustentan, ya, a este dragón y a su simiente, que va a ser después el anticristo, ¿ya? Y según el libro de Daniel, este anticristo, cuando surja, cuando se manifieste, vencerá y controlará a 3 de estas 10 poderes mundiales. Ya no necesariamente naciones, pueden ser conglomerados, ¿no es cierto?, o uniones, ¿no es cierto?, o sistemas gubernamentales que existan en el tiempo de la tribulación. Ya hoy en día vemos cómo muchas cosas están cambiando en el mundo, así es que todo se está configurando para que esto llegue a ocurrir. Todavía no ocurre,
pero en algún momento después del arrebatamiento va a suceder. Entonces, de estos 10 poderes mundiales, ya de estos 10 conglomerados, gobiernos o reinos que existan en aquel tiempo, Satanás va a controlar y a vencer a 3. Y se va a manifestar en 7. Ya, obviamente 10 menos 3, ¿cuántos quedan? 7. Entonces, el anticristo va a controlar y va a dominar a 3, y por lo tanto va a ser mayoría dentro de este directorio, por llamarlo de una manera, ¿ya? Y por lo tanto va a controlar al resto de los dominios que existan o poderes que existen en aquel tiempo. Así que se va a manifestar en 7, ya dominando un imperio político a nivel global, ya durante el breve tiempo que el anticristo va a tener el control. ¿Ya? Así que básicamente esto es lo que significa. Mucha gente dice que Apocalipsis es difícil de entender. Yo nuevamente sostengo, no es difícil de entender, es difícil de creer. Eso sí, pero si uno estudia la escritura y la lee permanentemente, fácilmente uno puede relacionar estos conceptos. ¿Ya? Así que estas 7 cabezas, ¿no es cierto? 10 cuernos y sus diademas por si acaso significa coronas, es decir, autoridad, ¿no es cierto?, sobre estas cabezas, ya están sobre estas 7 cabezas. Por eso es que habla de 10 cuernos, pero habla de 7 cabezas. Ya lo expliqué hace un momento atrás. Ahora, el versículo 4 añade, y su cola, aquí nuevamente está haciendo referencia a Satanás, por supuesto, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. En el Antiguo Testamento a los ángeles se les llamaban estrellas, sobre todo en el libro de Job. Ya cuando las estrellas del alba adoraban a Dios en el día de su creación, dice el libro de Job. Dice, y las arrojó sobre la tierra. Ya, esto al parecer es una referencia a las huestes de ángeles caídos, persuadidos por Satanás en su rebelión, transformándose en demonios. Ya, la tercera parte de los ángeles fue persuadido por Satanás para transformarse en demonios y rebelarse contra Dios. Esa palabra arrastraba en el versículo 4 literalmente también se puede traducir como persuadir, ¿ya? Arrastrar o persuadir. Ahora, dice también el versículo 4, y el dragón, Satanás, se paró frente a la mujer, a Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, esto no es literal, porque esto ya ocurrió, ¿verdad?, en Belén, sino que obviamente aquí está haciendo referencia a que Cristo está por entrar en escena para tomar el control y comenzar su reino milenial. Entonces, como Satanás se ha leído la Biblia varias veces, sabe que esto va a ocurrir. Satanás, a propósito, ya, aunque es contraproducente decirlo, pero Satanás es claramente premilenialista y dispensacionalista. Él tiene súper clara la película. Él sabe que su tiempo está contado. Y por lo tanto, él está esperando este momento para poder destruir a la nación de Israel y así evitar que Cristo aparezca en escena para cumplir sus pactos con la nación de Israel. Ahora bien, dice que este dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, ¿no es cierto?, tan pronto como naciese. Es decir, evitar básicamente la venida de Cristo en el milenio. Eso es lo que está acá simbolizando el apóstol Juan en esta gran o extraña visión. Dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Ya, obviamente estamos aquí hablando de ¿quién? Estamos hablando del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y dice que regirá con vara de hierro. Esa palabra regir, ¿ya?, es la palabra griega poinomen. ¿Ya? Y esa palabra literalmente se traduce como pastorear. Básicamente lo que está diciendo aquí es que Jesús, como el buen pastor, va a regir y va a regir con vara, como lo hacían los pastores en la antigüedad, pero con vara de hierro, representando su juicio, su justicia. Ya no es una vara torcida, ya como la vara de los falsos profetas o de los falsos pastores, ya, sino que es una vara recta, una vara de juicio, una vara justa, ya, y firme, con la cual el Señor va a reinar. Y luego, mire lo que dice, a todas las naciones. ¿Ya? Esto va a dar cumplimiento al Salmo capítulo 2, versículos 6 al 12. Busquémoslo. Y si no lo alcanzas a leer, ya lo puedes anotar. Salmo capítulo 2, ya un hermoso salmo mesiánico. Salmo capítulo 2, versículo 6 en adelante.
ya que nos habla de esta promesa del reino, ¿no es cierto?, justo del Señor Jesucristo sobre la tierra. Dice el Salmo 2, del 6 en adelante, al 12, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Ya? Y mira, por favor, vamos a adelantar un poquito, porque este salmo también apunta no solo a Apocalipsis 12, sino que vamos a Apocalipsis 19. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto hace referencia al Señor Jesucristo, ya en su segunda venida en gloria, para comenzar con el milenio. Ya 3 años y medio después de Apocalipsis 12 vamos a llegar a esta escena. Por supuesto, no en este estudio, ya no nos quedan 3 años y medio de estudio, sino que en realidad en la cronología de Apocalipsis. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Te acuerdas quién es el Verbo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de gloria y de verdad. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Ya, a propósito de eso, ese ejército vamos a hacer nosotros. Ya, después lo vamos a ver, ya, así que no nos vamos a adelantar mucho ahora. Pero nosotros también vamos a tener parte, ya en la segunda venida de Cristo en gloria. Nosotros vamos a descender con Cristo 7 años después que hayamos sido llevados a su presencia en el arrebatamiento. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Este rey, ¿no es cierto? En el versículo 14 y versículo 15, dice: de su boca, estamos en Apocalipsis 19 todavía, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Bueno, una tremenda referencia, ¿verdad?, a Cristo. Dice el versículo 5 de nuestro texto en Apocalipsis 12, ya que esta mujer, Israel, dio a luz hijo varón, es decir, permitió que Cristo llegara a establecer su reino. Ya le va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Dice: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto obviamente es una referencia a la ascensión de Cristo. Ya el hecho de que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando este momento, ¿no es cierto?, que va a ocurrir en el futuro. Y el versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto. Ya Israel tuvo que huir por esta persecución, por esta invasión, ¿verdad? Recordemos que Satanás va a intentar matar, eliminar y exterminar a la simiente de la mujer, ¿no es cierto? Y a la mujer mismo, como ocurrió allá con Herodes, ¿verdad? Y el anticristo va a tratar, ¿no es cierto?, de destruir a Israel. Por eso dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Te acuerdan qué significaba esa cantidad de días? 1260 días. Significaban 3 años y medio o 42 meses, que es lo mismo. ¿Ya? Aquí vemos el cuidado y protección especial de Dios en una zona desértica y montañosa. Ahora, esta zona desértica y montañosa va a ser en Edom y en Moab, ya territorios que fueron conquistados por Israel y donde se asentaron las tribus de, ¿no es cierto?, Gad, la media tribu de Manasés y la tribu de
eh, no recuerdo cuál era la otra tribu que se asentó en ese sector. Rubén, exacto. Muchas gracias, querido hermano. ¿Ya? Por lo tanto, vemos, ¿verdad?, que así como Israel... perdón. De nuevo, Alt A. Ahí está. Muy bien. Disculpen, hermanos, ya se mutió ahí la transmisión. Son cosas que pasan en la transmisión en vivo. Ya esto no pasa cuando se graba el sermón, pero sí ocurre, ¿verdad?, en circunstancias así. Bueno, como dije, ¿verdad?, esto tiene que ver con cómo Dios va a sustentar a Israel en el desierto, de la misma manera que lo hizo cuando Israel salió de Egipto. Ya de la misma manera cuando Israel fue liberado, fue cuidado y protegido por 40 años allá en el desierto, para que sea sustentado durante todo este tiempo. Ya, y esto, como dije, va a ocurrir en una zona desértica, en la zona montañosa de Edom y de Moab, ya, donde Dios va a cuidar. Esto es al este de Judá, y algunos piensan, y muy probablemente va a suceder en los alrededores de donde está ubicada la ciudad de Petra. Ya una ciudad también muy conocida porque fue una ciudad literalmente labrada ya en las montañas, ya en las peñas de las montañas. Ya es una zona montañosa, una de las cuales Caleb, ¿no es cierto?, tomó el control. ¿Ya? Obviamente, esto hace que Dios maneje, ¿no es cierto?, el control de estos eventos. Esto está en Daniel capítulo 11, versículo 40, ya al 41, ya lo vamos a buscar. Daniel 11, versículo 40 al 41. Busquémoslo, por favor. Daniel 11, 40 dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Esta es una referencia al anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, esto es Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Y luego dice Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Ya? Y obviamente van a escapar de la mano del anticristo, porque va a ser el lugar donde Dios va a sustentar a la nación de Israel durante este tiempo. Ahora, por eso es que Mateo 24, busquemos, Mateo 24, 16, por eso es lo que dice acá. ¿Ya? Mateo capítulo 24, versículo 16. ¿Ya? Dice, recuerden, y a propósito ya lo explicamos, todo Mateo 24 y todo Mateo 25 no tiene que ver con la iglesia, ni tiene que ver con este periodo. Es incorrecto interpretar estas porciones para el día de hoy. Todo lo que dice Mateo 24 y todo lo que dice Mateo 25 tiene que ver con la tribulación, con justamente este periodo. Y por eso aquí en Mateo 24, 16 dice: entonces, durante este tiempo de persecución, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ya? Voy a leer el versículo 15 para tener más claridad. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo, santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A qué montes se refiere? A los montes de Edom y los montes de Moab, donde está ubicada la ciudad de Petra, ¿no es cierto?, para esconderse. Así es que Israel sabe dónde va a tener que huir. Ya aquellos que lean la escritura van a entender, ¿no es cierto?, que tienen que refugiarse en esa zona y en ese sector. Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta acá el estudio de hoy. Ya por tiempo quedamos en el versículo 6 solamente del capítulo 12. Ya el próximo domingo vamos a continuar con el versículo 7 para ver cómo ocurre este conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Ya? Y vamos a ver cómo Dios va a proteger a su nación, a su pueblo, para luego ir cumpliendo estas promesas, ¿no es cierto?, que se van a concretar con la venida gloriosa de Cristo a la tierra nuevamente,
para establecer su reino milenial. Ahora, en todo esto ya vemos el cuidado, la protección y la soberanía del Señor. En todo esto vemos que Dios tiene el control. Ya cuando hoy en día mucha gente se desespera y se angustia por todo lo que está pasando a nivel mundial, en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos y en términos también de salud, por la pandemia del coronavirus, nosotros tenemos que estar confiados y tenemos que estar tranquilos. Ya algunos se asustan porque hablan ahí de la marca de la bestia y el chip que van a introducir en la vacuna y todas estas cosas que van a manipular la humanidad. Pero en realidad tenemos que tener confianza y estar muy tranquilos, porque muchas de esas cosas sí van a ocurrir, pero no ahora, sino que después del arrebatamiento. Eso, hermano, nos da una tremenda certeza y una tremenda seguridad. Ya no debemos inquietarnos por la prueba, por la persecución, por los conflictos o toda la tormenta que ocurre en este mundo a nuestro alrededor, por todo el caos que hay allá afuera, sino que tenemos que estar confiados en el Señor. Dios tiene un plan, Dios tiene un cronograma, Dios tiene en su agenda, ¿no es cierto? Él tiene todo detallado de lo que va a ocurrir. Y nosotros vamos a ser librados de ese periodo de la ira venidera. Esto lo reitero permanentemente porque hay muchos creyentes que a través de los días, a través del tiempo, se van angustiando, se van afligiendo, se van complicando, se van, ¿no es cierto?, desestabilizando, ¿ya? Y van cayendo, ¿verdad?, en informaciones engañosas y en informaciones que desvían la atención, ¿no es cierto?, de lo que deberíamos realmente estar preocupados. No debemos estar preocupados, hermanos, si la vacuna sirve o no sirve, ya si la vacuna nos permite seguir con libertad predicando el Evangelio. Ya, yo, por ejemplo, voy a ponerme la vacuna porque quiero ir a Iquitos y quiero seguir predicando el Evangelio en distintos lugares del mundo, si Dios lo permite. Y para eso seguramente se va a exigir ya el ponerse la vacuna. Bueno, yo no me quiero quedar atrás por eso, porque tengo una labor que cumplir, que es predicar el Evangelio, como tú y como yo y como todos nosotros. Así que no nos preocupemos ni nos aflijamos tanto por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Recuerda, Dios tiene el control. Y además de esto, algo muy importante, recuerda que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti como para mí. ¿Y cuál es ese propósito? Predicar el Evangelio. Así es que estemos concentrados y preocupados de eso, de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio hasta lo último de la tierra. De lo demás que se ocupe el Señor. Nosotros preocupémonos de lo importante y no perdamos el tiempo en conspiraciones, ¿no es cierto?, y en angustias y en situaciones conflictivas que ocurren a nuestro alrededor. Enfoquémonos en lo importante, ya que es predicar el Evangelio, ya sea que lo hagamos de manera en vivo o a distancia, ya sea que lo hagamos, ¿verdad?, de manera presencial o en conexiones, pero aprovechemos cada oportunidad que tengamos de presentar a Cristo. Ya, eso es lo que debería llenar nuestra mente y nuestra preocupación. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Ha sido un hermoso tiempo en el que hemos podido compartir, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor y juntos en esta reunión, ¿no es cierto?, en esta transmisión, ¿verdad?, diferente que estamos estrenando el día de hoy. Así que el Señor les bendiga.